FUSA TV presenta un programa para conocer los principios de Dios. Valores, convivencia y palabras se unen en Conexión Vida. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al programa Conexión Vida que presentamos a través del canal FUSA TV, y en el día de hoy con un tema como siempre interesante. Les acompañamos el padre David Montoya y quien les habla William Díaz. Padre David, bienvenido nuevamente a Conexión Vida. Muchas gracias, William. A todos nuestros queridos televidentes, reciban un cordial saludo. Bueno, ya estamos en esta tercera semana de Pascua y bueno, vamos hoy a trabajar de manera muy especial el libro de Josué. Recordemos que la semana pasada hicimos como una introducción con el señor seminarista Edwin acerca de lo que es los libros históricos, puesto que el libro de Josué hace parte de este bloque interesante de la Sagrada Escritura. Bueno, padre, pues hablemos entonces precisamente sobre este libro, y ya sabemos que Josué pues es el autor, ¿no? El autor de este libro. Ahí hay que aclarar muy bien ese concepto, William, porque por lo general uno cuando a uno le mencionan el nombre de una persona, en el caso de los libros, uno presume que esa persona fue la que escribió el libro como tal, y no es así. Cuando nosotros hablamos de Josué, estamos haciendo referencias al contenido de la obra, no necesariamente que él fue el autor. Hoy en día está abierta la discusión, porque realmente se da por descartado que Josué haya sido el autor del libro. Fue posterior a la tradición. Recordemos que los textos sagrados primero pasan por un proceso de la tradición oral. Entonces lo mismo sucedió con Josué. Toda la historia que nosotros encontramos en el libro de Josué, antes de ser escrita, fue primero que todo traducida y transmitida mejor a las personas. Entonces ya después se pone por escrito. Nos hablan que el libro tiene una posterioridad hacia el año 587 antes de Cristo. Entonces, para que nosotros lo tengamos en cuenta, cuando hablamos de Josué, estamos haciendo referencias al contenido de la obra y no que él haya sido el autor. Bueno, padre, pues en ese momento, ya que estamos hablando de este libro, que pues en el día de hoy estamos tratando, quisiéramos saber cuál es la tarea que hizo Josué, que tuvo Josué precisamente en este libro. Para responder a esa pregunta es muy importante, ya más adelante lo vamos a ver. Hay que tener en cuenta la estructura del mismo libro. Entonces siempre se han preguntado, bueno, ¿cuál es la tarea de Josué? Recordemos que Josué aparece al lado de Moisés. Siempre, o sea, Moisés es el que va a recibir como tal la autoridad de Moisés, y por eso muchos se preguntan, bueno, ¿y cuál es la tarea de este personaje en la Sagrada Escritura? Entonces vamos nosotros a tener en cuenta que la primera tarea de Josué es conquistar la tierra de Canaán, es decir, la tierra prometida. Y ya más adelante nosotros también vamos a ver que la otra tarea que tiene Josué es repartir la tierra prometida. Recordemos la estructura y lo de las 12 tribus de Israel. Pues va a ser Josué el que le va a decir a cada uno, a usted le toca este territorio, a usted le toca este otro. Es decir, que conquista y reparte la tierra. Esas son las dos tareas fundamentales con las cuales la Sagrada Escritura, especialmente el libro de Josué, resalta acerca de este personaje. O sea, padre, podríamos decir que esto es como en el caso de cuando de pronto se da una herencia, ¿no? Lo podemos tomar por ahí, que de pronto el papá dice, bueno, a cada uno le corresponde cada sector, y eso mismo sucedió pues en lo que el padre nos estaba comentando. Ahora hablemos sobre la teología que encontramos en este libro. Bueno, hay que tener muy en cuenta que la teología, pues hablamos de varios aspectos. El primero ya lo acaba de decir William, la tierra, ¿verdad? O sea, se conquista y él tiene esa tarea de repartirla. Entonces, la tierra es la protagonista de la obra. Hay veces nosotros, pues por lo general cuando leemos un cuento, cuando miramos una telenovela, siempre uno trata de identificar quién es el protagonista de esa historia. En el caso del libro de Josué, uno podría creer que es Josué el personaje, y no, el protagonista de esa historia es la tierra, ¿verdad? Él es la tierra. Obviamente entendía la tierra como ese don maravilloso que Dios da a su pueblo.
Hay otro aspecto de la teología que es la unidad bajo un mismo rey. Recordemos que en programas anteriores estuvimos tocando un poco lo de la parte de la monarquía, entonces acá se sigue prácticamente igual. Nosotros debemos de entender de que por excelencia el rey es Dios, es Yahvé, entonces Él es el que garantiza esa unidad. Hay otro aspecto teológico, William y queridos televidentes, que es la infidelidad y la fidelidad. Recordemos que todo el llamado que siempre se hace desde el Pentateuco, nos lo veíamos ahora con los libros históricos, es la fidelidad que se debe de tener del pueblo hacia Dios. Hace un momento, antes de comenzar nuestro programa, hablábamos de otro elemento teológico que aparece en el libro de Josué y que resulta de pronto un poco peligroso para nuestro contexto, pero es el de la Guerra Santa. Nosotros debemos de entender de que en el libro de Josué aparece la Guerra Santa. ¿Cuál es la Guerra Santa? Es la lucha que precisamente hace Josué por conquistar la tierra y luego, como ya lo hemos repetido, luego repartirla. Hoy en nuestro día hay que tener bastante cuidado con ese concepto de guerra santa. Entonces hay que saberlo interpretar de acuerdo a los acontecimientos que en su momento Josué tuvo que enfrentar. Y por último, William, está la fidelidad a la ley y la nueva generación. Recordemos que cuando llega el pueblo a su tierra, hay una nueva generación. Ya no se habla de los mismos israelitas que salieron de Egipto, ya son totalmente distintos a los que llegaron a la tierra. Recordemos que son 40 años y por lo general en 40 años ya se cambia de generación. Entonces, para que nosotros lo tengamos en cuenta de que la generación que llega a la tierra prometida es una generación nueva. Bueno, padre, pues interesante. Además que vemos como, pues ya lo decía el padre hace un momento, el eje central pues ha sido la tierra, y también es un mensaje para que nosotros que estamos en este momento pues también la cuidemos, ¿no? Ahora que se ve tanta destrucción también, pues va de parte de nosotros mismos empezar a cambiar un poco ese pensamiento en destruir nuestro planeta Tierra. Y bueno, el padre también nos hablaba hace un momento sobre la Guerra Santa, ¿no? Que hay que también saber mencionar también esta palabra. Y bueno, pues y orar en este momento también por esos territorios que en este momento pues se encuentran en guerra, padre, por decirlo así, lo que en este momento está sucediendo con Siria y pues bueno, ahora este ataque que ha ocasionado Estados Unidos. Hablemos ahora, padre, sobre el plan y el contenido que tiene este libro. Bueno, ya para hablar acerca del plan y del contenido como tal, pues vamos a tener en cuenta que en el prólogo, es la primera parte del libro, se empalma con la obra de Moisés. Es importante nosotros tener en cuenta que Moisés le hereda la autoridad a Josué, y esa es como la primera parte que aparece, es como el empalme entre Moisés y Josué. Eso para que nosotros lo tengamos en cuenta. Es el primer libro en la tradición deuteronomista. Ustedes van a decir, ¿cómo así la tradición deuteronomista? Resulta que el libro de Josué aparece íntimamente ligado al libro del Deuteronomio. Si nosotros miramos la fecha, ya les dije hace un momento, es más o menos hacia el año 587. Por ese mismo tiempo también se redacta el libro del Deuteronomio. Por eso hay autores que no hablan tanto de un Pentateuco, sino que le agregan un libro más, precisamente el de Josué. Hay muchos que se atreven a unirlo al libro del Pentateuco y se habla del Hexateuco. Entonces, pero obviamente es una tesis que no tuvo bastante fuerza, sino que por el contrario, cuando nosotros nos acercamos a nuestras Biblias católicas, siempre aparece Josué haciendo parte del bloque del libro de los históricos. Eso para que lo tengamos en cuenta. Hay otro plan importante, y es que todo el libro es una teología sobre la ley. Quien es fiel a Dios, Dios lo favorece. Recordemos que uno de los elementos teológicos es la fidelidad. Ya nosotros sabemos que si usted es fiel a Dios, pues obviamente Dios lo va a favorecer a usted. Aparece, como ya lo decíamos hace un momento, la tierra como el don de Dios y el cumplimiento de su promesa. Y finalmente, toda la obra pues va a tener algunos rasgos épicos. Bueno, padre, en este concepto que usted nos estaba dando, pues hace un momento, donde también nos dice, pues si nosotros somos fieles a Dios, Dios nos va a favorecer. Qué bueno que también pues nosotros
entendamos también ese mensaje, ¿no? A veces nos olvidamos de Dios y solamente de pronto nos acordamos cuando tenemos problemas, y yo pienso que casi todos nos pasa eso, ¿no? Cuando de pronto estamos en los momentos gloriosos, pues olvidamos a Dios, por lo menos para decir gracias por lo que en ese momento nos está dando, y también por darnos pues esa nueva esperanza de empezar a vivir. A veces se nos olvidan esas cosas. Pero padre, pues ¿qué tal si hablamos en este momento sobre los géneros literarios que encuentran pues los lectores en este libro? Bueno, ya ahorita les daba la pista de uno de los principales géneros literarios de este libro es el género épico. Ustedes saben que la épica es como la forma en prosa en la que el autor escribe su libro y narra como las hazañas heroicas. Vemos nosotros a Josué como aquel personaje heroico que conquista la tierra, como lo hemos repetido desde el inicio de nuestro programa. Y entonces tiene toda la obra de Josué tiene ese sabor épico, ¿verdad? Es cuestión de nosotros recordar por allá las clases en primaria cuando la profesora nos explicaba todo lo del género de épico en prosa. Entonces es volver como a recordar ese aspecto. Quizás muchos dicen que es el género que más predomina en toda la obra, el épico. Bueno, padre, pues hay que recordar que pues este libro tiene 21 capítulos que ya más adelante el padre nos estará comentando, pero queremos que de pronto nos cuente cómo se formó este libro. Bueno, hay que tener en cuenta que cuando hablamos del 21 capítulos son las dos grandes partes precisamente de las tareas de Josué, porque en realidad son 24 capítulos, sino que muchos hablan es del 21, pero en la parte final aparece lo que es el capítulo 22, 23 y 24, que es como un apéndice que ya redondea como la obra en general y se concluye ya el libro. Entonces, para que lo tengamos en cuenta, la mayoría de autores siempre hablan de 21 capítulos, por lo que son como las dos partes más importantes, pero ya pues más adelante vamos a tratar un poco ese tema. Entonces, no sé, hasta ahí William tiene alguna inquietud de todo lo que hemos venido hablando. ¿Vamos bien, William, sí, padre, queridos televidentes? Sí, hasta el momento ya vamos entendiendo entonces sobre lo que el libro de Josué, precisamente el padre nos ha estado narrando, nos ha estado contando, y es bueno que nuestros televidentes que en ese momento nos están viendo, pues se vayan tomando este contextualismo que pues hemos querido hoy tratar en este programa de Conexión Vida a través del canal Fusa TV. Padre, ¿le parece? Vamos a hacer una pequeña pausa para que nuestros oyentes, pues nuestros televidentes también en este momento, pues puedan disfrutar de un vasito de agua a esta hora, y nosotros ya regresamos para seguir con nuestro programa en el día de hoy aquí en Conexión Vida. No se muevan.